¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos acá en el Festival de Cine de Sitges viendo películas de terror y fantástico, y por eso hoy les voy a hablar de In the Tall Grass, la nueva película de Vincenzo Natali. Esta película está dirigida, como ya les conté, por Vincenzo Natali, que quizás lo conocen por la película El Cubo, un clásico del cine de culto de terror de la década del 90. Y también tiene un papel estelar de uno de mis actores favoritos del cine de género, que es Patrick Wilson. Así que ya de entrada yo arranco con las expectativas altas. Esta película ya me parece interesante desde el principio. La historia es bastante simple en su premisa. Es dos hermanos que están manejando por la carretera en el medio de la ruta y de repente en unos pastizales altos empiezan a escuchar la voz de un niño que está perdido. Uno de los hermanos decide ayudarlo y la otra lo sigue, pero de repente se dan cuenta de que ya no pueden salir de los pastizales, que por alguna razón completamente indescifrable los pastizales se convirtieron en un laberinto del cual parece que no hay escapatoria, no hay manera de volver a la carretera, y lo peor de todo, no hay manera de encontrarse entre ellos. Esta película pronto va a estrenarse en Netflix, o quizás ya se estrenó, así que probablemente la puedan disfrutar todos, y como se habrán dado cuenta, su premisa es bastante similar a la del Cubo, solo que está basada en una novela de Stephen King, así que es como si El Cubo se encontrara con Stephen King, realmente. A mí me pareció una gran película, me gustó muchísimo, la pasé súper bien viéndola. Es una película entretenida, es una película que se puede disfrutar en cualquier momento y que a su vez tiene una carga artística y una carga quizás de cine de culto que la pasás muy bien viéndola. Cosa que me llamó mucho la atención en esta película es la fotografía, ¿sí? Los encuadres y todo. Piensen que esta película transcurre en su gran mayoría, por no decir casi toda, en unos pastizales altos, y hay hasta un momento donde puedes filmar a los pastizales altos. Pasa lo mismo que con El Cubo, ¿viste? Uno tiene una serie de planos limitado ahí, porque es el mismo lugar, el mismo sitio todo el tiempo, y tenés que ser muy creativo para estar durante 2 horas en una locación donde todo es prácticamente igual, para mantener una diversidad de planos y una diversidad de propuestas estéticas que mantenga a la audiencia metida en la película. Así que eso fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención por parte del director y también por parte del director de fotografía. En ese caso, la película se destaca muchísimo. Las actuaciones están buenas, o sea, tenemos a Patrick Wilson, que a mí me encanta, me parece un actor fantástico y me parece que como actor de cine de culto él va a quedar en la historia, pero en general no es lo más destacable de la película. Si bien funcionan bien, creo que lo más interesante acá es, al igual que El Cubo, la propuesta laberíntica y de rompecabezas que nos propone el director. Es una película donde todo el tiempo vamos a estar tratando de resolver un misterio, donde todo el tiempo vamos a tratar de encajar las distintas piezas hasta que en el final, bueno, se nos va a sorprender absolutamente a todos. Y si bien esto quizás también les recuerde a la película El Cubo, yo sé que hay mucha gente que no le gustó esa película justamente por su final, porque dejó muchas cosas inconclusas. Bueno, en esta película, si bien a mí me gustó ese final del Cubo, me parece fantástico, esta película lo resuelve. O sea, esta película tiene un final que no es abierto, esta película cierra las cosas y no nos queda mucho más para pensar o para decir como, bueno, no entendí algo. No, acá está todo bastante cerrado y es como me parece que, a diferencia del Cubo, esta película tiene una perspectiva un poco más comercial, como que apunta a un público más variado y, bueno, más como el público de Netflix, ¿no? Que es como prácticamente toda la gente que puedan agarrar. A diferencia de otras películas que estuve viendo en este festival, In the Tall Grass se presenta más como una película simple, una película para disfrutar en el momento, y quizás una película más apuntando a ser algo de culto y no apuntando a ser una obra maestra que redefina la historia del cine de terror ni las actuaciones. Es una película que combina dos elementos que son muy buenos, una dirección y una narrativa al estilo del Cubo de Vincenzo Natali, con una historia y un guión muy del nivel de Stephen King, ¿sí? Con temas del folclore estadounidense, con música estadounidense, con personajes muy del estilo estadounidense que le gusta a Stephen King, así del campo, rurales, un problema que tiene que ver con la tierra y con la naturaleza. O sea, es realmente lo que uno espera, y si bien no te digo que es la mejor película de terror del mundo, a mí me parece que como objeto de culto y como película así en general es muy buena, muy disfrutable. Yo creo que es una oportunidad con esta película de que algunas audiencias se empiecen a meter más en el género de terror, porque si bien
es una película de terror que apunta a ser comercial, no es Annabelle o no es, qué sé yo, La Monja o El Conjuro. Es algo más de culto, podríamos decir. Más de nicho todavía, pero no tan de nicho o tampoco tan elevado como las películas de A24 de terror, que suelen priorizar las actuaciones, el tema del dramatismo y de todo eso. Entonces, nada, me parece como una combinación más tranquila que de todas maneras funciona y que es muy agradable de ver y muy divertida, y sobre todo, nada, si quieren ver una película de terror con buena narrativa, pero de algún modo más comercial, en ese sentido es fantástica. Lo que sí me gustó mucho de esta película, en cuanto al guión, más allá del conflicto externo principal, es la subtrama o la narrativa interna de la película, que es cómo trabaja el tema de la familia, ¿sí? Que es un tema central acá y que, bueno, también es central en muchas películas de Stephen King, en muchos libros de Stephen King, pero acá se nota muchísimo cómo tenemos, por un lado, una pseudo familia, una familia disfuncional de una chica que está por tener un hijo, pero que el novio la abandonó, pero ahora quiere volver, y del otro lado tenemos una familia que sería como el estereotipo de familia estadounidense. Entonces las dos se ponen en juego y durante todo el tiempo la película va a moverse por esto que vendría a ser el tratamiento de una familia, de cómo las familias pueden recomponerse o arruinarse, de cómo algunas sutilezas, porque, a ver, y ahora entrando un poquito en spoilers, sí, realmente voy a hablar de spoilers en este momento. Pensé que eran spoilers suaves, pero ahora que lo empiezo a pensar van a ser spoilers fuertes, así que si no vieron la película, déjenla acá. A partir de este momento empiezan los spoilers fuertes. Resulta que, por ejemplo, Patrick Wilson, que se nos presenta como un padre de familia tipo, después termina siendo quien mata a los propios miembros de su familia en pos de, bueno, de una religión o de una cosa terrenal que terminó viendo y que se lo terminó tragando, o que quizás exteriorizó sus más profundos deseos, ¿no? En un momento hasta hay una escena de cuasi violación, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos al personaje del novio de la protagonista, la que está embarazada, que arranca como casi te diría, no el villano, pero un personaje que podríamos decir que es un personaje detestable, y pasa a convertirse en el héroe y pasa a convertirse en una figura paterna ejemplar, ¿no? Porque termina salvando a un hijo que no es de él y a su mujer, se termina realmente sacrificando por una familia. Entonces está bueno cómo se van dando vuelta los roles y los arquetipos familiares, todo esto en un laberinto que cada vez se hace más intrincado y que a veces también vuelve a lo terrenal, a la tierra, a las raíces y, bueno, justamente a la familia, ¿sí? El tema principal de la película. Eso me gustó muchísimo. Capaz que no es tanto lo que sería el conflicto externo, la trama principal, pero sí el tema de la película. Dicho esto, chicos, espero que esta reseña les haya gustado. Ya voy a hacer más reseñas de películas de acá del Festival de Sitges, así que quédense suscriptos acá al canal y también en Instagram. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartir este video con algún amigo y suscribirse a Zedfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.